No ver el mal, no escuchar el mal y no decir mal. Este adagio tiene su origen en el código moral chino de Santai, filosofía que promulgaba el uso de los sentidos en la observación cercana al mundo observable. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la leyenda de los tres sabios o leyenda de los tres Budas sabios. Mi nombre es Carla Araneda Condesa, mi alias es Condesa de los Libros y me pueden seguir en Instagram, Spotify, TikTok y acá en YouTube. Soy escritora y en esta ocasión voy a contarles un poco más de esta leyenda y quiero mostrarles parte de mi biblioteca. Y dentro de ella tengo estas tres figuras que lo simbolizan. En principio, estas tres figuras vienen a simbolizar primero la falta de algún sentido. Primero el que se tapa los oídos sería el sordo, el que se tapa los ojos sería el ciego y el que se tapa la boca sería el mudo. Según la leyenda, Kikasaru, el Buda sordo, ese era el encargado de utilizar el sentido de la vista para observar a quienes realizaban malas acciones y comunicárselo a Misaru mediante la voz. Misaru era el Buda ciego, no necesitaba su sentido de la vista, puesto que tan solo se encargaba de transmitir al tercer Buda, Iwasaru, los mensajes que pasaba de Kikasaru. Iwasaru, el tercero de los tres Buda, era el Buda mudo. Iwasaru escuchaba los mensajes transmitidos por Misaru para decidir la pena de los dioses que le caería al desafortunado humano que mereciese esta pena y asimismo se encargaba de observar el cumplimiento de esta. Ahora hablaremos del origen, de la historia de esta leyenda, de dónde viene. Esta leyenda proviene de una difusión que se hizo en el Japón antiguo, esto es, en la época de la llegada de la escritura en el siglo VII aproximadamente. Tradicionalmente se ha entendido como no ver el mal, no escuchar el mal y no decir mal. El dicho tuvo su origen en la traducción del código moral chino del Santai, filosofía que promulgaba el uso de los tres sentidos en la observación del mundo observable. Posteriormente, este código moral se vinculó con tres monos. Dicha asociación se atribuye a Saicho, quien vivió entre los años 767 y 822, fundador de la rama japonesa de la escuela budista del Tiantai, durante el periodo Heian, esto es entre el año 794 y 1185. Esta asociación proviene de la homonimia que se da entre Saru, un caso negativo en japonés, que aparece 3 veces en el código moral, y la palabra japonesa mono, Saru, que se convierte en Saru cuando se combina con ciertas palabras. El motivo de los tres monos se volvió muy popular en el pueblo japonés durante el periodo Kamakura, esto es entre 1185 y 1392. El significado del tema de los tres monos es complejo y diverso, así como para la élite intelectual se encontraban relacionados con el mencionado código filosófico y moral Santai, mientras que para el pueblo significaba rendirse al sistema, un código de conducta que recomendaba la prudencia de no ver ni oír la injusticia ni expresar la propia insatisfacción, sentido que perdura en la actualidad. Pero sobre la interpretación de esta leyenda hay mucho más que decir, hay muchas interpretaciones que se han creado a lo largo del tiempo. Una de estas es la que da el artista Andrés Hernández, que es sobre la utilización de los sentidos como receptores y no como funciones activas del ser, entendiéndose como el mono, el origen del hombre, y que es la constitución de una sociedad pensando en función de la comunidad como organismo y no del ser como individuo. Otra interpretación señala que en un origen los monos eran espías enviados por los dioses para enterarse de las malas acciones de los hombres. La representación de los monos ciegos, sordos y mudos debió surgir como medio de defensa mágico contra dicho espionaje. Una tercera interpretación es la que ha señalado que estos tres monos pudieran ser una representación de las caras de la antigua deidad japonesa Vajra. También existen otras interpretaciones que van desde la base, desde el origen de esta leyenda y que señalan que el código moral chino, al decir no ver el mal, no oír el mal y no hablar del mal, alude a una virtud de la discreción que sería cercana a decir no digas todo lo que sabes, no escuches todo lo que dicen y no creas todo lo que ves, que también se relaciona con otra interpretación que para este adagio lo extiende, lo expresa de otra forma. Esto es como no escuchar lo que te lleve a malas acciones, no ver las malas acciones como algo natural y no hablar mal sin fundamento. Esta asociación e interpretación viene a comparar esta leyenda con los 3 filtros de Sócrates para evitar la desinformación o los rumores infundados: la verdad, la bondad y la utilidad.
En el contexto de la antigua Grecia, el filósofo explicó sus 3 filtros a modo de leyenda, una que perdura hasta nuestros días. Esta historia cuenta que las preguntas que toda persona hace o debe hacerse a sí misma antes de decir algo. Estas 3 preguntas vendrían a ser: primero, ¿estoy seguro de que lo que voy a decir es cierto? Segundo, ¿lo que voy a decir es bueno? Y tercero, ¿es absolutamente necesario decirlo? Esta es una leyenda bastante compleja si nos ponemos a analizar sus sentidos, sus diversas interpretaciones, la búsqueda de sentido, alcance que se pretendía crear con esta leyenda. El tener estos objetos, estas pequeñas estatuas que nos recuerdan esta figura, es para rememorar un poco esta idea y también traer a nuestro hoy en día estas preguntas, estos cuestionamientos que nos hacen observar y acercarnos al mundo de una forma un poco más correcta, como diría Sócrates, más de acuerdo a la verdad, la bondad y la utilidad. Como ya advertía sobre esta leyenda, hay muchas interpretaciones. Si tienes alguna nueva, déjame en los comentarios para que se produzca una retroalimentación sobre esta leyenda, que ha sido comentada por diversos autores de diferentes áreas de las ciencias y de las artes. Ahora te dejo al final un recorrido por mi biblioteca personal, bueno, una parte de ella. Del mismo modo, si el contenido te resultó interesante, déjamelo saber en los comentarios y en un próximo capítulo me gustaría hablarles de esto, de la leyenda de Rómulo y Remo, del origen de Roma. Gracias por llegar hasta el final.